gracias por aceptar hacer esta entrevista. Bueno, ¿qué significa para vos estar haciendo esta obra? Hace ya bastante tiempo, Sí. ¿no? Como 2 años. Sí, va a ser casi 2 años que venimos haciendo Made in Lanús y la verdad que es un placer enorme. Disfrutamos muchísimo, el público disfruta muchísimo. Habla sobre nosotros, sobre los argentinos, sobre nuestra idiosincrasia, las cosas buenas que tenemos, las cosas no tan buenas, pero todo con una mirada de mucha ternura, que es la mirada de Nelly Fernández Tiscornia, su autora. Y fuimos dirigidos por Luis Brandoni, que fue quien la protagonizó y la hizo durante muchos años. Entonces también eso es un privilegio, porque él conoce mucho la pieza y fue muy generoso en su comunicación y al transmitirnos todo lo que el potencial que tiene en la obra. Así que bueno, estoy muy contenta, tengo 3 compañeros soñados que son Esteban Meloni, Alberto Ajaca y Cecilia Dopazo. Y bueno, muy contenta, la verdad. Tu monólogo, o sea, el monólogo que hace Yoli, yo la vi a la obra ya en Capital. Bueno, lloré un montón. Sí. Y el monólogo que hace Yoli es espectacular, o sea, que haces vos, ¿no? Que hace tu personaje. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo es decir ese monólogo todas las noches, en todas las funciones? Porque es, un montón. Sí. Bueno, como nuestro país es muy intenso, siempre se va resignificando, función a función, depende de lo que vaya sucediendo con las noticias y en la política y en la sociedad. Es como que escuchar la radio es un estímulo para después ir y decir el monólogo con más veracidad. Y también es una especie, a veces es un poquito como una catarsis que hago, porque es como un alegato que hace la Yoli, que le pide al negro, pero también al público, que reflexione sobre las cosas buenas que tiene la Argentina y sobre las ventajas que tiene nuestro país, y no solo pensar en las desventajas y quejarnos permanentemente, que muchas veces tenemos razón, pero otras veces la verdad es que estamos viendo el vaso medio vacío. Totalmente. Así que es muy, muy hermoso. A veces incluso durante el día pienso en el monólogo y digo, claro, esto todavía, claro, tiene razón. Es como que ir descubriendo en cada función qué es lo más importante de lo que quiero decir. Y va cambiando porque dice tantas cosas importantes, Sí. que me permite elegir y me permite transitarlo, y en un sentido es fácil porque está tan bien escrito y dice cosas tan importantes, pero escritas de una manera tan fluida y coloquial que lo hace fácil. Sí, porque realmente es como estar viendo a vecinos, Sí. es espectacular. Bueno, Sí. aparte la escenografía, o sea, es como que todo te lleva a estar en ese ese lugar, patio. a meterte ahí, es muy, muy hermoso y, o sea, y tiene una actualidad también. O sea, la obra, si bien fue escrita hace un montón, es como si sigue pasando ahora, ¿no? Porque ahora hay esto de mucho de mirar para afuera, en el sentido de irse a vivir a otro país, como que afuera está todo el Que Argentina ¿no? es una porquería, pero fíjate lo que se discutía en las elecciones y post-elecciones. Si había cloacas, si no había cloacas, si vale la pena vivir acá, si no vale la pena. Se tocaban temas que son los mismos que se nombran en la obra. O sea, Claro. fue escrita hace 40 años y todavía nos convoca y nos conmueve, porque hay algo de eso que todavía no está resuelto y probablemente no se resuelva nunca, porque digo, irse a vivir afuera, el desarraigo es tan duro. Sí. Para cualquier cultura, porque viene gente de Chile y de Centroamérica y a todos les conmueve, porque claro, nos pasa lo mismo a todos, es muy difícil irse de tu lugar, ganás muchas cosas pero también perdés un montón. Sí, el desarraigo es tremendo. Sí. Por eso vos también decías, bueno, no, o sea, ¿cómo nos vamos a ir de acá, no? En el monólogo, digo, Sí, acá sí. está nuestra gente, está nuestro lugar, ¿no? Claro. ¿No? Claro, es que uno se define como persona en función de los vínculos que tiene con los demás. No es que yo soy yo porque así sola, no, yo me convierto en la persona que soy a raíz de los vínculos que tengo con mi familia, con mis vecinos, en la escuela, en el club, en el barrio, en el trabajo, y eso me va definiendo y me va moldeando como ser humano. Cuando te sacan todo eso, vos sos, por un lado, una página en blanco porque no tenés referencias, ni nadie tiene referencias tuyas, y por otro lado, estás solo. Y esto que tenemos
los argentinos, de juntarnos, de saber qué le pasa al que vive al lado, de estar atentos, de ser solidarios, no es común. No. No sucede en muchas culturas. No. Y cuanto más desarrollada la cultura, más individualismo hay, porque la propia sociedad de consumo y las exigencias de ser una persona que sea exitosa implica que vos te desconectes de las personas y de los valores más humanos, ¿no? ¿Cómo voy a tener un hijo? No tengo tiempo para tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, son cosas que están acá y que en países donde la economía va mejor y vos podés crecer profesionalmente, bueno, no las tenés. Hay un montón de otras cosas que no están, que son tan importantes. Como los amigos, el mate, el asado, no sé, todas esas cosas que tenemos nosotras y nosotros como país, que es cierto que en otros lugares no está. O sea, la gente que se va a ir a otros países, lo que extraña es eso justamente. Es muy propio de Latinoamérica, eso sí creo. Incluso hay otros países donde todavía son más afectuosos y más cariñosos y más dulces al hablar. Y nosotros les parecemos más toscos y más fríos. Es muy propio de Latinoamérica, pero bueno, en general cuando migramos, y sobre todo en esta obra, hablan de Estados Unidos, ¿no? Fíjate el debate que hay hoy en día, hoy con respecto a Estados Unidos y la política de Trump y no sé qué, no sé cuánto, es lo mismo que están hablando Mabel y Yoli. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que vos querés como persona y como país? Porque eso tiene de lindo la obra. Estábamos hablando de todas estas ventajas que tiene, ¿no?, ser argentino, que a veces está tan desvalorizado. Bueno, un poco me contaste, pero ¿cómo fue esto de haber sido dirigida por Luis Brandoni? Bueno, yo no lo conocía antes bueno, nos cruzamos, pero muy poquito en la profesión. Y yo no lo conocía y tenía un poco de miedo, te voy a decir la verdad, porque no sabía cómo iba a ser. Y lo veía con tanto carácter en los medios. Y decía, ay, ¿cómo va a tratar este señor? Y la verdad es que fue un placer. Es muy buen compañero, muy generoso, nos tuvo mucha paciencia, nos esperó, no nos pidió que imitáramos lo que hicieron ellos, sino que nosotros buscáramos nuestra propia versión de cada personaje y nos explicó con mucha amorosidad los temas que eran importantes y los momentos más que nada importantes dentro de la obra. Y nos acompaña desde ese día, nos llama por teléfono, antes de que él empezara a hacer función, porque está haciendo su propia obra de teatro, venía a las funciones y nos hacía sus comentarios. La verdad que fue un placer, es un placer. Qué hermosura. Bueno, también saliendo un poquito de la obra, hace un tiempo también hiciste Cuéntame cómo pasó. Sí, que claro, también parecido. Una hermosura también. Sí. También la vi y un elenco espectacular. Sí. Muy fuerte, pues también atravesaba muchas etapas del país, ¿no? Sí, Cuéntame era la historia de una familia argentina y a través de esa familia se contaba la historia del país. Y empezaba en el 74 y terminaba en el 83, con el retorno de la democracia. Y en ese momento la pareja protagónica éramos Nicolás Cabré y yo, y Leonor Manso era mi mamá, y bueno, estaba Cande Vetrano, bueno, un montón de actores divinos, Carlos Portalupi, Carola Reina, y fue una experiencia muy linda, siempre es muy enriquecedor y es muy agradable y es muy reconfortante, edificante poder contar una historia bien contada, entretenida, divertida, conmovedora, pero que además esté contando algo más, que ayude a la gente a pensar y a reflexionar y que se quede como haciéndose preguntas, ¿no? Y eso me parece que es lo más interesante, no bajar línea, no dar respuestas, sino generar preguntas. ¿Y por qué ahora vivimos así? Entonces, si eso pasó en ese momento, ¿qué cambió desde ese momento hasta ahora? ¿Y qué cosas no cambiaron? ¿Y qué estaría bueno que cambiara, no? Generar pensamiento. Y Cuéntame tenía también esa misma particularidad que tiene Madre Lanús. Sí, por eso lo traigo, porque también era algo así del país, que contaba un montón de historias, aparte muy coral, ¿no? Como se dice, porque cada personaje era importante, era actores todos de primera línea. Bueno, ahora un poquito más hablando de vos, ¿quién sentís vos que te marcó? ¿Ya sea en la profesión o en tu vida? ¿Alguna persona? Sí, en la profesión, bueno, a ver, empiezo desde chica.
el primero que me marcó fue Hugo Midón, que fue un director y un dramaturgo teatral para chicos. Que yo iba a ver sus obras de teatro y me encantaban, y además tenía su propia escuela de teatro para niños y también iba a actuar ahí y era feliz. Así que el trabajo de Hugo Midón me marcó, el vínculo con él también. Después, a lo largo de los años, tuve algunas profesoras de teatro que también me enseñaron mucho, que fueron muy generosas conmigo. Y en general, la gente que no te subestima, o sea, que te trata de igual a igual, que no se relaciona con vos desde un lugar piramidal, sino que te trata como una profesional. Eso ahora parece una obviedad, que ya tengo buenos años, pero cuando tenía 20 no era así. Cuando sos una muchacha joven y, bueno, sobre todo joven, el prejuicio es, está empezando, no entiende nada, o probablemente sea frívola, o está acá porque es linda. Un montón de prejuicios con los que tiene que lidiar la juventud, que no todo es divino, ni todo es precioso, ni la vida es maravillosa cuando tenés 20. Es bastante difícil también. Sí. Entonces, creo que las profesoras y los profesores, pero sobre todo las mujeres, que me tomaron en serio, que me escucharon, que me exigieron desde un cariño, desde el afecto, pero también desde el rigor, son las que me marcaron y me ayudaron a ser quien soy hoy en día. Qué bueno, qué bueno. Valorar eso, ¿no? De los que vinieron antes, ¿no? Y vos también, ahora los que por ahí aprenden de vos. Sí, la sensación es que conmigo han sido muy generosos. Gente muy importante, muy exitosa, o profesionales que sabían muchísimo sobre actuación, y han sido muy generosos conmigo. Entonces, cuando se acerca alguien que está dando los primeros pasos, lo primero que me sale a mí es, por supuesto, ¿cómo no? Te ayudo, ¿qué necesitas? Porque han sido generosos conmigo, y eso vuelve. Yo creo en eso. Y además en no olvidarse de dónde uno viene. Porque no naciste de un repollo. Sos quien sos porque hay un montón de gente, pero hay un entorno que te nutrió, que te cuidó, que te maternó, que fueron tus tutores de alguna manera, tus inspiraciones, que te dijeron sí cuando vos decías no me animo, que te dieron confianza, que te ayudaron a creer en vos. De hecho, cuando yo te escribí para hacer la entrevista, dije, bueno, yo me mando y le digo, y bueno, me respondiste respetuosamente, y yo me contenta porque yo no estoy empezando. Claro. Bueno, pero a todos nos pasó. A todos nos pasó empezar. Claro, y lo mejor que te pueden decir es, sí, dale, metele para adelante, ¿por qué no? Es frustrante cuando te dicen, no sé si vas a... te va a resultar muy difícil. Y a mí me pasaba sobre todo cuando bueno, muchas veces, pero lo recuerdo con más nitidez cuando viajé a Inglaterra, que estuve un año estudiando allá teatro, que la sensación era que todo era, ¿por qué no? Sí, dale, probá, fíjate, equivocate, sí, dale, ¿por qué no? Dijo, ay, te sentís estimulada, te ayuda a crecer, mientras que el otro es más mezquino, es miedo a que te saquen algo que en realidad es tuyo, es poquito, ¿viste? Somos poquitos los actores y las actrices que pueden vivir de su profesión. Sí. No vayas a quitarme lo poco que tengo, ¿viste? Esa cosa más mezquina, propia también de, tal vez de cierta economía, ¿no? Más pequeña, donde la industria no es industria, es un medio, o sea que es chiquito y hay menos oportunidades. Pero creo que igual, si uno es generoso, lo que vuelve es más hermoso, que es cuidas tu quintita, nada más. Claro, pero aparte todo se expande, digamos, o sea, más en el teatro, que es la comunidad que uno arma con los compañeros, es como todo. Y aparte lo que sucede, como es un hecho colectivo, arriba del escenario, estamos todos en la misma. Si hay uno que dice, me cansé, me voy, me llevo la pelota y me voy, como cuando estás jugando y sos un niño y decís, no quiero jugar más, me agarro la pelota y me voy, se termina la obra. Entonces todos dependemos de todos, con lo cual lo ideal es que todos seamos respetuosos entre nosotros, solidarios entre nosotros, porque se hunde uno y nos hundimos todos. Y si brilla uno, brillan todos. Claro, al mismo tiempo, claro. También eso. Sí. ¿Conocías Zárate? Sí. Le decía recién a un compañero que hace unos años, creo que 10, me cumplí años acá, en este teatro. Vinimos a hacer Así es la vida, una producción del Teatro Cervantes. ¡Ay, yo la vi! ¿Sí? Yo la vi, que era un elenco enorme.
Sí, yo la vi. Estaba Carnaghi, estaba Mario Alarcón, Rita Terranova, y yo era la hija mayor de Carnaghi. Y cuando terminó la función nos quedamos comiendo algo, picando algo, y a las 12 me cantaron el cumpleaños. Ay, sí, Sí, la vi, acá, sí. acá. Bueno, este teatro es Muy hermoso. una locura eso. Bueno, tantas veces una viste que yo ni me acordaba que la vi ahora, pero la vi. Para terminar, ¿qué le dirías vos a la Malena de la infancia? De 9 años, 10 años, chiquita. No estoy tan lejos de esa manera, Qué bueno. Le diría que siga jugando, que siga disfrutando, que siga soñando, que le va a ir bien, si no se olvida de eso, de la esencia que es disfrutar y jugar y no tomarse a uno muy en serio, o sea, que no crezca el ego por sobre el placer del juego, que a veces es uno de los riesgos que tiene esta profesión, donde el instrumento es uno mismo, su cuerpo, su cara, ¿no? Frente a la cámara no sos un guitarrista que el instrumento es lo que surge, vos como que te involucrás, pero es la guitarra la que suena. En nuestro caso son nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestros gestos, nuestra voz. Y a veces, en algún punto del recorrido entre los 9 años y mi edad actual, hubo momentos en donde yo desconecté de eso por una sobreexposición mediática propia de alguien también que le va bien, por suerte, ¿no? Entonces empezás a ver que todo el mundo te está mirando y te pones un poco tímida o paranoica o no te gusta, te sentís invadida y nada es tan importante. Lo importante es jugar, disfrutar, tomarse en serio lo que uno hace, pero sin ser solemne y no perder el contacto con esa niña, porque en el fondo es esa la esencia, es lo que te motiva a salir. Si vos no disfrutás, el público no disfruta. Me encantó esto de que no estás tan lejos de esa Malena, eso me encanta, hermoso. La perdí en algún momento, pero después la recuperé. Bueno, eso es lo importante. Claro, recuperarla y tenerla ahí. Sí, tenerla presente. Sí. Bueno, gracias por el tiempo. No, gracias. por favor. Gracias.